Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza en este punto la temporada 2015 de Encuentro Regional, lunes 20 de abril. Acompáñenos como siempre con el hashtag Encuentro Regional y el Twitter de Antofagasta Televisión para ser parte, opinar con nosotros de los temas que cada semana vamos a poner sobre esta mesa de conversación en la que pretendemos convocar a todos los actores que tengan que ver con un tema en particular. Y el de este primer capítulo es justamente lo que ocurrió tras la última emergencia, estas lluvias intensas que azotaron a todo el norte del país y donde justamente quedó en tela de juicio una vez más el organismo, ONEMI. Cómo actúa el gobierno, cómo actuaron los municipios, qué pasa con el mundo científico, con los técnicos. De esto vamos a conversar en este encuentro regional que arranca la temporada 2015. Acompáñenos y de inmediato les presento a este panel de lujo que siempre nos va a acompañar en cada una de las emergencias. Han sido los más citados y yo voy a partir por el profesor Jorge Ramírez, director del Centro de Catástrofes de la Universidad de Antofagasta. Muchas gracias, profesor, por recibir siempre nuestro llamado, y lo digo porque cada vez que hay una emergencia es uno de los hombres claves además. Gracias, Carolina, por invitarme también. También está con nosotros Gabriel González, académico y doctor en Geología de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar acerca de este tema. Y en la otra vereda, podríamos decir, está Irina Salgado, exdirectora de ONEMI Antofagasta. Irina, muchas gracias también por acompañarnos en este encuentro regional. No, bueno, a ti, Carolina, el canal, y a la gente que nos está viendo en su casa, obviamente siempre es una buena oportunidad para hablar de protección civil y emergencia. Finalmente con nosotros Gabriel Quesada, quien también ocupó, ¿cierto?, el cargo de director de ONEMI como subrogante en un periodo bastante largo también, Gabriel. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me sumo a los agradecimientos del panel y en un tema que no debiera ser tan reactivo, debiera ser una constante en la población, hablar de las emergencias. Hablar de las emergencias, hemos tratado durante años de poder un poco ir educando, ¿cierto?, a la población, conocer un poco estos temas. Sin embargo, cada vez que parece golpearnos una emergencia, debemos ser uno de los pocos países en el mundo que cuenta con todos los desastres o catástrofes naturales que existen. Los huracanes creo que es lo único que hasta ahora no hemos tenido en Chile. Sin embargo, parece ser que siempre estamos en esta reacción. Quisiera en esta primera ronda que pudiéramos hacer un análisis. ¿Cómo lo hizo ONEMI, el gobierno comunal y el gobierno regional respecto de esta última, que tiene que ver con una lluvia que se nos sale un poco de control, que termina con un riesgo aluvional y que tenemos hoy en día, de manera afortunada, no en Antofagasta, pero muy cerca, ¿verdad?, en Chañaral o en Taltal, una condición muy crítica? Profesores. Bueno, a mí me gustaría iniciar esta ronda señalando de que tuvimos suerte. De verdad, Antofagasta tuvo suerte, incluso a partir de Taltal hacia el norte tuvimos suerte. ¿Y por qué digo tuvimos suerte? Porque el núcleo frío, que genera una intensidad de precipitación al doble de lo que cae normalmente en este tipo de sistema, ¿cierto?, llegó más o menos a las márgenes casi de Taltal. Es por eso que Chañaral y por eso que Copiapó tuvo una enorme cantidad de precipitación tan intensa que, bueno, ya vimos ya lo que pasó, ¿no? Así que de aquí, de Taltal hacia el norte, tuvimos harta suerte porque en verdad ese núcleo frío no estuvo encima nuestro. Así que las precipitaciones acá fueron relativamente mucho más moderadas y mucho más distribuidas y bien distribuidas en el tiempo, lo cual generó, yo diría, que las lluvias y que los mini aluviones que hubo no fueran realmente destructivos, más bien molestos nomás, ¿cierto? Barro y otras cosas. Profesor, vamos al primer punto de conflicto y yo digo, analicemos a lo mejor por parte. Digo, ¿cómo lo hizo ONEMI, el gobierno comunal y regional? También respecto de los organismos técnicos. Aquí la primera pugna se produce entre ONEMI y la Dirección Meteorológica de Chile, con una alerta que algunos conocían, ¿cierto?, ¿verdad? Y que algunos ya desde el día viernes, del fin de semana, otros desde el día lunes. Nosotros mismos como medio de comunicación desde el día lunes estábamos en esta alerta. Ok, yo pienso que hay que ser bien sinceros en esta materia. Si uno observa el cuadro sinóptico antes, el día 22, incluso un poquito antes, ya nosotros teníamos información de lo que iba a pasar. Esto es típicamente una masa cálida que proviene del Mato Grosso, de la selva amazónica, y que normalmente pasa durante todos los
veranos chilenos, bien digo, hemisféricos, que es lo que denominamos nosotros invierno boliviano. Así de simple. Pero esta influencia llega solamente hasta la cordillera y eventualmente pasa hasta Calama, en el extremo norte, y muy excepcionalmente hasta Antofagasta con algunas lluvias que no son complicadas. Sin embargo, excepcionalmente, y esto no está en ningún texto, esto no está en ningún apunte que yo haya estudiado, incluso estudié con meteorólogos bastante avanzados, ¿cierto?, que habían visto este tema del invierno boliviano durante años. Nunca se había producido que la masa se desplazara hacia el sur y hacia la costa. Y más encima el anticiclón se divide en dos partes, que es el que nos protege. Ese es un evento inédito absolutamente. Pero con eso decimos que la dirección meteorológica entonces por eso, no pudo. Voy para allá. Entonces, ocurre que ese evento, que era para ellos y para nosotros, incluso yo tuve conversaciones con meteorólogos profesionales durante ese día, el día 22, y ellos estaban tan asombrados como estaba yo, de tal manera que era muy difícil. Los norteamericanos hablaban de 10, 12 milímetros hasta 20. Pero no se imaginaron nunca aquello del núcleo frío encima, no se imaginaron nunca tampoco las intensidades. De tal manera que, en alguna medida, la sorpresa es para ellos, para los norteamericanos, que estaban muy sorprendidos, para mí en el caso nuestro, ¿cierto?, es que esta precipitación era muy difícil entender la intensidad que iba a desarrollar en los siguientes momentos. Se sabía que iba a llover fuerte, pero nunca de la manera que lo hizo. Nunca de esta manera, sí. De esta manera que hay sorpresa para meteorología, y hay sorpresa para todos nosotros y para la comunidad científica también. Si ustedes observan los informes que hacen los norteamericanos, ellos dicen exactamente que están tan sorprendidos de que este fenómeno haya ocurrido, en primer lugar. Y más encima de eso, el núcleo frío, que ya nos complicó bastante más la vida. O sea, ¿algo que agregar en ese sentido como para...? Sí, yo quisiera complementar lo que ha dicho Jorge, en el sentido de que aquí hubo una alerta meteorológica dada por la Dirección Meteorológica y después asumida por la ONEMI también como una alerta. El problema está que en Chile no tenemos las capacidades científicas como para predecir qué va a suceder cuando se da una alerta de esto. No sabemos cómo va a ser la respuesta del escurrimiento de agua sobre la superficie del terreno. Eso todavía no existen modelos que acompañen a la alerta meteorológica la respuesta de inundación. Eso no existe en ninguna parte, ¿no? La Dirección Meteorológica solamente dice va a haber una alerta meteorológica, van a haber precipitaciones de tal intensidad, pero no existe ningún modelo que pueda predecir el escurrimiento que va a ir acompañado de estas precipitaciones. Y ese es un punto súper importante que Chile tiene que trabajar en el futuro. Acompañado de la alerta meteorológica debemos tener modelos de respuesta de cómo va a ser la inundación en las principales ciudades que se van a ver afectadas. Eso no existe. Ahora, para ustedes que han ocupado uno de esos cargos, justamente se necesita contar con esa información técnica y con ese respaldo que a ustedes pueda indicar qué protocolo vamos a seguir. Si eso, en este caso, ¿cierto?, del mundo científico no estaba tan claro o no había o no se podía prever, como han dicho los propios académicos, la magnitud que iba a tener este evento en particular, ¿podrían haberse tomado decisiones distintas? Es decir, ¿justificaríamos en parte lo que ocurrió con el manejo de esta emergencia en particular? O sea, en general, yo creo que si uno mira la experiencia que ha sucedido con este tipo de eventos, no lo justifica, porque como dijo el profesor acá, hay un fenómeno que ya está avisando en que al menos habían 10 a 12 milímetros. Si la gente conoce la cantidad de milímetros que llueve en la ciudad de Antofagasta, en cualquier escenario podría ser una situación de emergencia. No quizás necesariamente en el concepto aluvional del núcleo de frío, pero sí efectivamente porque nosotros en el año normalmente tenemos un acumulado de 4 a 7. Entonces lo que uno ve aquí que hubo una situación de una cosa más reactiva, es decir, con esa información yo podría a lo mejor haber convocado preventivamente al COE señalando que teníamos este aviso de meteorología y que, ojo, la región de Antofagasta tiene el Centro Meteorológico Regional aquí en el aeropuerto de Cerro Moreno, que incluso no solo recibe la información desde ONEMI Nacional, sino que también recibe la información desde la región. Y segundo, como también señala Jorge y Gabriel, esta información hoy día uno la encuentra disponible en la página del NOAA, o sea, incluso o CPT, que hay modelos que hoy día están ahí en disposición. Cualquier persona que tenga conocimiento relativamente vago de lo que debería consultar puede entrar a estos modelos predictivos. En segundo lugar,
a ONEMI o a la región de Antofagasta, este comité de operaciones de emergencia, y los profesores también lo saben, tiene un comité científico técnico asistente, es decir, cuando yo tengo este escenario, puedo convocar también a los científicos, a las dependencias, para saber cómo podría ser. Claramente los COE no solo se constituyen cuando hay una situación de emergencia, también se pueden constituir antes. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un evento que no es típico, como dice Jorge Ramírez, para la ciudad. A lo mejor si a mí me dicen marejada, nosotros ya sabemos el comportamiento porque somos una ciudad de borde costero. Pero el riesgo de precipitación en ciudades de borde costero, que no es el caso, por ejemplo, de San Pedro de Atacama o Calama, a través del fenómeno del invierno altiplánico. Eso, y segundo, yo creo que lo que vivimos es también que durante 8 horas, por ejemplo, no hubo conexión de red de datos, no había comunicación. Nosotros veíamos a través de ustedes, gracias a que eran un medio de comunicación que estaba acá en la región, pero de Santiago se entregaba la información como que en Antofagasta no sucedía nada. Entonces uno preguntaba dónde están las autoridades, porque uno veía al subsecretario del Interior, Aleu, diciendo que la mayor concentración de la situación de emergencia era Atacama, y Antofagasta parecía que estaba todo solucionado. Y tercero, es importante señalar que si las piscinas decantadoras aluvionales que nosotros tenemos en Antofagasta y que estaban en Taltal, que efectivamente en Taltal se llenaron y luego se rebalsaron, son obras de mitigación que siempre nos van a permitir mitigar, como dice la palabra, la emergencia. Y nosotros no hemos hecho una inversión ahí desde el año 91, o sea, a partir de este país es un país reactivo. En 91 tuvimos un aluvión, Antofagasta tuvo piscinas decantadoras. El 93 Santiago tiene un aluvión en Macul, tiene piscinas decantadoras. Seguramente lo que vamos a ver ahora en Atacama es que van a aparecer piscinas decantadoras, defensas fluviales, pero seguimos desde lo reactivo. Y los modelos en general a nivel mundial son preventivos, no reactivos. Gabriel, quedándonos en este aspecto de cómo en ese manejo o en el primer nivel de esta emergencia actúa el comité comunal, luego pasamos a este comité regional. Hubo muchos dimes y diretes entre las dos autoridades que aprovechamos de decir, las invitamos por supuesto a conversar con nosotros, tanto al intendente de la región de Antofagasta, Valentín Volta, como a la alcaldesa de la ciudad, Karen Rojo. Lamentablemente no están presentes en esta mesa para tener, cierto, de parte de los protagonistas también sus opiniones y evaluaciones a estas alturas. Pero hubo muchos dimes y diretes entre ellos en las primeras horas de la emergencia respecto de qué debía hacer cada uno y hasta dónde llegan las competencias o el proveer de alguna de los insumos necesarios en las primeras horas de la emergencia incluso. ¿Cómo ves ese rol? A ver, ¿Cómo viste en esta emergencia? Yo lo voy a hablar desde que yo viví el día 25. A mí me tocó activarme en la noche, pasado las 4 de la mañana. Yo viví toda la emergencia en la calle, es decir, yo no tuve acceso a un televisor hasta el día siguiente, tal vez el 26 de la tarde. Y sí, en un minuto yo desconocí esos dime y diretes que se comentan acá. Antes de ir al punto, quiero amarrarme un poquito a lo que dice Irina, antes que se me vaya la idea. Sumando a todo lo que Irina plantea de esta institucionalidad, de estas disposiciones de comité científico y técnico que están disponibles, y que entienda la gente que el COE no es un organismo rígido, es decir, puede variar en base a la emergencia. Hay actores que puedo sacar o volver a poner ahí dentro en base a lo que yo necesito. Y si existieron esos dime y diretes, creo que no le hicieron nada de bien a la población, porque lo que hicieron fue tal vez confundir. Lo que se hace en un estado de emergencia con alerta roja es tener un informe cada 1 hora, es decir, como corresponde lo que está escrito. Esto no es nada inventado, hay un decreto que establece el Plan Nacional de Emergencia y también después se baja al plan regional. Entonces, si lo hubieron, creo que esos dime y diretes no hacen nada bien. Y centrándome un poco en lo que hablaba Irina de las piscinas decantadoras y de la experiencia que no hemos logrado aprender, recordar que nosotros en Taltal, y ahí me pueden corregir los profesores que tenemos acá, hemos tenido eventos el 91, el 2005 y el último fue el 16 de mayo del 2010, en donde también tuvimos un aluvión. Y por eso se ejecutan las 4 piscinas. Y sale el tema de las piscinas. Gabriel, pero es muy difícil para un director cuando asume, es decir, todos cuando llegamos a un trabajo, no sé, tenemos que aprender el manual que tiene el lugar donde vamos a estar, los protocolos, nos adecuamos a un sistema. En ONEMI me imagino como muchos otros y con mayor razón debe ocurrir lo mismo. Cuando tú asumes, ¿qué es lo que te entregan? Y si el día 1 de que tú asumes ese cargo te toca asumir, ¿cierto?, una emergencia o enfrentar una emergencia. Así fue. O sea, ¿tienes todo lo necesario en las manos para poder hacer? Así fue, curiosamente, Carolina. Yo cuando asumo mi cargo en ONEMI no estaba el titular, asumo como director subrogante un 6 de febrero
con alerta roja en la región, que es una alerta que se dio por una inundación en San Pedro de Atacama, y me voy a San Pedro por 8 días, 6, 7 días, una semana completa. Y claro, ¿cómo actué yo? Actué desde mi conocimiento del comando de incidentes, como respondedor, de mi experiencia como el respondedor de emergencia, y te tienes que adaptar ahora a administrador de la emergencia, que se te entrega al entrar al servicio. Evidentemente que hay inducciones, hay una Academia Nacional de Protección Civil que te va dando ciertos cursos, pero cuando tú llegas te dicen, ok, este es el decreto 156, lea lo que sé yo, y tú te vas moldeando con los profesionales que vienen de porque Santiago. está la de juicio justamente, Irina, la calidad y la idoneidad de quienes han ocupado las direcciones en ONEMI. Por ahí Desde el pasa el nivel tema. central, en lo regional, nosotros mismos hemos hecho varios análisis de esta rotación constante que hay. Además, es un cargo que requiere de alta dirección pública, Exacto. donde muchas veces se cuestiona, ¿cierto?, el mecanismo en que finalmente se han colocado algunos de estos directores. O sea, está ante el juicio también quien asume, quien interpreta todo lo que es tremendamente técnico en un organismo que debe jugar además con roles políticos. O sea, primero que todo yo creo señalar que este es un organismo técnico. O sea, yo creo que hay que señalar que en ONEMI alguien no puede llegar a aprender. O sea, Claro. si tú tienes a una persona que llega a aprender del sistema o a conocer el sistema, lamentablemente en este servicio yo creo que no puede suceder. ¿Sabes por qué? Porque la emergencia es inminente. Es decir, tú puedes estar asumiendo y vas a recibir una emergencia. Por lo tanto, no es un servicio como a lo mejor, no es que lo esté comparando en positivo o negativo, pero no es como ser director del CENSE, donde tú a lo mejor vas a tener una inducción y un proceso. No, aquí tú te nombran a las 5 de la tarde y a las 5:30 puede haber un terremoto. O sea, ese es el nivel donde tú entiendes que no puede haber alguien que no sea parte del sistema, como decimos nosotros. Segundo, existen un documento legal que es un decreto supremo, ¿no es cierto?, el 2002, que es el Plan Nacional de Protección Civil, que te indica cómo actuar. Luego, acá hay un Plan Nacional de Emergencias y cada región tiene un plan regional. Ese plan regional es una resolución exenta firmada por el intendente de turno normalmente, y en el cual están todos los procedimientos. Tiene 5 capítulos y más de 12 anexos donde Claro. tú puedes encontrar los planes de contingencia específicos para cada riesgo. Y si tú te vas al riesgo aluvional, vas a encontrar una serie de cajas con, por ejemplo, los actores técnicos que deben estar presentes, como son la Universidad de Antofagasta, la UCN, la Dirección de Obras Hidráulicas, Vialidad y el Cernagiomín. ¿Por qué? Porque son todos los entes técnicos que tú tienes en esta región que te ADGA. pueden asesorar. Bueno, el CMR Norte son parte de la cadena porque son quienes están pronosticando. Profesores, para ustedes, ¿hay un grado de incomodidad? Justamente los científicos o académicos son consultados muchas veces en las etapas previas, tal vez durante una emergencia, a modo de asesoría para poder enfrentar mejor, pero parece no ser un proceso constante esta conversación que de manera lógica muchos pensamos debe tener, ¿cierto?, entre el organismo técnico político que han dicho algunos, y se ve así que es ONEMI. Yo quisiera aclarar a lo mejor ese punto que muchos han analizado hoy, técnico y político, con el mundo científico y académico, y quienes son los que tienen en definitiva los registros de muchas de las catástrofes que tenemos en el país. Bueno, yo quisiera ser bien justo en este tema porque es curioso las cosas como pasan, ¿no? Y la vida cómo nos va colocando en situaciones extrañas a veces, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que nosotros en diciembre, y digo nosotros porque el Centro de Catástrofe fui llamado por el intendente para ver el tema de riesgo de aluviones. Y conversamos largamente con el intendente, cosa curiosa que extrañamente, es raro que uno hable más de una hora con un intendente, o sea, lo normal son 10, 15 minutos y no fue más. Tuvimos 1 hora y media conversando el tema de aluviones, yo le expliqué en detalle cuál era el tema, cómo se veía esta cosa y qué era lo más importante en estos eventos. Y discutimos acerca de los planos de riesgo. Y conversamos mucho sobre los planos de riesgo. Y es más, entiendo que va a ir un FNDR que se va que se gestó en ese momento, ¿cierto? Un FNDR y que probablemente salga a licitación lo más pronto posible. La maquinaria del gobierno normalmente es lenta en esto, ¿no? Así que, pero es curioso cómo en diciembre estuvimos conversando este tema, y es más, ahí me acuerdo que se llama al ex director de ONEMI. Él estaba en Santiago, no estuvo en esa reunión, pero vía teléfono estábamos conectados con ellos en esa discusión, en esa conversación. Entonces, hay un sentimiento como de impotencia. O sea, curiosamente, los planos de riesgo son el elemento central en una emergencia de este tipo. Porque los planos de riesgo indican a quienes están en riesgo, ¿cierto?, por dónde va a pasar el barro y por dónde no va a pasar el barro. Y por dónde no va a pasar el barro es el área de seguridad, curiosamente. Entonces,
esos planos de riesgo no alcanzaron a estar disponibles en este evento, curiosamente en Antofagasta, y por eso que tuvimos suerte, una enorme Pero si uno suerte. piensa en el evento del año 91, profesor, o sea, ese plan No, de, pues sí, de es que riesgo yo eso aluvional lo dije. debiese estar... Pero Desde el año 91 hacia acá. no por supuesto. contrariar al profesor, pero el año 2012 Serna Giomín hizo planes de riesgo aluvional para la ciudad de Antofagasta, para la región de hecho, y están disponibles. Y donde muestran en general la situación de las quebradas de la ciudad de Antofagasta, de tal, se hizo de, con académicos de la de zona. Tocopilla. Este es un estudio que le levantó otro servicio, que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, que Sí. de hecho, entonces yo me pregunto, esos documentos quedaron de hecho en el ejercicio, yo por lo menos al retirarme, que quedó un FNDR, como dice Sí. Jorge, y yo digo que se demoró 2 años el FNDR para hacer un FNDR donde a partir de esa información se iba a traspasar, ¿no es cierto?, un mapa de riesgo para trabajar en la gestión del O sea, riesgo pero en sigue términos una iniciativa humanos. que no se ha Sí, materializado. no se ha materializado en absoluto, porque al final de cuentas lo que hay son las iniciativas que hizo el Serna Giomín, que las vi yo, y no son planos de riesgo en estricto rigor. O sea, no hay plan tampoco dentro de ese plano. O sea, tiene que estar las dos cosas juntas. O sea, el plano es una cosa y el plan es otra, ¿no? Y el plan de evacuación, el plan de manejo de la situación tampoco está. Entonces, por eso digo, tuvimos suerte porque no nos pilló con las cosas, con las cosas en la mesa, digamos. Y lo que sí me llama la atención es Taltal y hacia el sur, que ahí no existía absolutamente nada. O sea, nosotros felizmente, a pesar de todo, de todas estas falencias, nosotros teníamos idea de lo que iba a pasar. Creo que las autoridades en algunas circunstancias se manejaron relativamente bien porque trataron de evacuar a toda la gente. Me preguntaron algo, yo no recuerdo con exactitud, por las quebradas de Uribe y otras. Yo les dije que sí, que efectivamente había que evacuar a esa gente. Y preguntas técnicas muy precisas nomás. No estuve en el COE, pero sí preguntas recibí vía email y respondí esas preguntas. Sobre la peligrosidad de algunas de las quebradas, que no tenían vías aluvionales y que en el pasado habían hecho algún evento desastroso. Entre ellos la Farellona. Exacto, Farellones. Entonces, felizmente digo, tuvimos suerte porque, pero a pesar de eso, yo creo que aquí hay otro problema también adicional a la parte administrativa. Porque aquí hay un problema cultural, derechamente. La gente no está relativamente bien instruida, porque yo miraba por televisión, ustedes estaban transmitiendo, cómo se oponían a evacuar el área y nosotros no teníamos conciencia de lo que iba a pasar más adelante. Nadie podía saber si la precipitación iba a agarrar una intensidad brutal de pronto y en un momento sí la agarró, ¿cierto? Nosotros registramos nuestra estación en la Universidad de Antofagasta, en el campus Coloso registramos 31,5 milímetros y hubo un momento en que cayeron 9,5, así, pero de un solo golpe, rápido. Entonces, en ese instante yo un poco sentí temor porque dije, si esta cosa insiste en otros 9,9 y esa cosa se iba a poner muy compleja. Muy Profesor, compleja. justamente es eso donde no está claro ese plan de riesgo aluvional hoy día para los organismos mismos, ¿verdad? Técnicos, mucho menos lo es para las personas, o sea, quienes están hoy día en esa falda del cerro o en alguna de estas quebradas como las Farellones y otras, claramente no tienen la conciencia del posible peligro que pudiese tener una situación por la que pasamos hace algunas semanas. Sí, yo quisiera hablar un poco volver al tema, la pregunta inicial, es cómo las universidades o los organismos competentes vinculados con la investigación en estos temas se enlazan dentro de los planes de mitigación que el gobierno tiene. Hasta el momento nosotros no hemos sido convocados, no tenemos claridad de cómo podemos contribuir a mitigar el impacto de estos desastres naturales porque no existen las vías de comunicación. Lo tuvimos en un tiempo cuando estuvimos trabajando con la gente del gobierno regional, cuando estaba Irina a cargo de la ONEMI. Allí tuvimos un acercamiento que permitió hacer algunos ejercicios de vinculación. Pero eso se diluyó en el tiempo. Hoy actualmente no existe una vinculación estrecha. Yo quisiera decir, por ejemplo, que desastres naturales no son un área prioritaria de investigación en la región. Existen ciertas áreas prioritarias que se han establecido por los gobiernos regionales anteriores y los actuales que involucran turismo, minería, energía, recursos hídricos, acuicultura, agricultura en el desierto. Pero los desastres naturales no son un tema.
Y yo creo que la naturaleza nos ha mostrado que sí son un tema. Hemos tenido el terremoto de Tocopilla en el 2007, después tuvimos el terremoto de Iquique que nos afectó con 3 alertas de tsunami vinculadas con ese evento, y ahora tenemos este evento de características gigantescas. Y los desastres naturales se constituyen desastres naturales cuando la población y los encargados de gestión no se hacen cargo del problema. Y yo creo que aquí tenemos que vincularnos más estrechamente y hacernos cargo. Ustedes tú partiste esta discusión hablando del problema ONEMI y Dirección de Meteorología. Ese es un punto más. Yo creo que el problema es mucho más transversal, es mucho más grande de que la discusión entre ONEMI y Dirección de Meteorología. Eso es anecdotario. Hay un problema que tiene que ver... ¿Qué es entonces entre el mundo científico y No, el yo diría, técnico? ni siquiera eso. Es un problema de país, es un problema País. estructural que tenemos. ¿Va a resolver esto el Plan Nacional de Gestión de Riesgo que se ha anunciado? ¿Resolverá en parte lo que hoy todos detectan como déficit? Es lo que vamos a tratar de responder a la vuelta de esta pausa comercial. No se separe, recuerde el hashtag Encuentro Regional y el Twitter de Antofagasta Televisión para que pueda opinar, ser parte de esta discusión. Ya regresamos, breve corte. En este encuentro regional y fuera de la pausa, ¿cierto? Seguíamos conversando y un poco para dar este paso. Hemos analizado, ¿cierto?, cómo lo han hecho los organismos técnicos, el rol del mundo científico, el gobierno comunal, ¿cierto?, el regional, y un poco pasar a esta solución que de alguna manera se propone por la actual administración, donde se pretende instalar este Plan Nacional, ¿cierto?, de Gestión del Riesgo, que tiene varias figuras, ¿cierto? Un comité de ministros, un consejo consultivo, un comité científico-técnico que pretende dar respuesta, ¿verdad?, y de manera coordinada, que distintos ministerios puedan tomar decisiones cuando se requiere. Tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, la asignación de recursos y una serie de temas que cada vez que ocurre una catástrofe, nuevamente todos nos sentamos a discutir qué está pasando. ¿Ven como una vía factible que esto pueda solucionarse con esta propuesta que tiene el gobierno? A ver, primero yo voy a contarle a la gente que está en su casa cómo es la historia, porque uno se preguntaría, los profes lo saben, si tenemos el terremoto más grande de la historia del mundo, que en 1960, llama la atención que no tengamos ni la institucionalidad ni la ley que debería ser acorde a ese evento de 1960. Esa es como una historia. Segundo, después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, es decir, el 23 de marzo del 2011, se decide enviar al Congreso como prioridad en el gobierno de Sebastián Piñera un cambio de institucionalidad, es decir, una ley nacional de protección civil nueva que crea una agencia nacional de protección civil, que es lo que tú bien comentabas, y esto... Ojo, se manda el 23 de marzo del 2011 al Congreso. Es decir, aquí estamos hablando de los legisladores de nuestro país en la Cámara de Diputados. Se envía y recién, después del evento del 25 de marzo que acabamos de tener, es decir, después de 3 años, pasa en discusión con los parlamentarios. Entonces tú ahí te preguntas, ¿es prioridad para la institucionalidad lo que nos sucede en nivel de riesgo o de amenaza? No, al parecer no es prioridad. Ahora sí, esta institucionalidad, obviamente, si uno lo ve con el vaso medio lleno, claramente es mejor de lo que hoy tenemos, sí, porque no es presentable que si nos miramos con países como Japón, Estados Unidos, e incluso del mismo Cono Sur, Ecuador tiene una subsecretaría de riesgo. Nosotros tenemos una Oficina Nacional de Emergencia que se crea el año 73 como una bodega de respuesta. Así se crea la ONEMI. Por lo tanto, nosotros en esa lógica no tenemos presupuesto para educar a la población, no hay presupuesto para entrenar a las autoridades. A mí durante los 2 años y medio que me tocó estar, nosotros constantemente hicimos simulaciones, que incluso hay un ejercicio que hicimos ahí con el profesor Ramírez y el ejército, que era Volcano, donde poníamos a la autoridad en situación de saber qué tiene que hacer con una erupción volcánica, pero básicamente donde tú tienes que ir entrenando a la autoridad, y la simulación entrena a la autoridad. El simulacro entrena a la comunidad, o sea, son distintos. Y además, tener una estructura que te permita tener presupuestos. Entonces, claro, hoy día hay una prioridad, está en discusión, ya pasó, ¿no es cierto?, al Senado, y nosotros esperamos y todos queremos que sea tema. Pero yo creo que si no tenemos un evento cercano, va a volver a pasar lo que sucedió el 2010, que a pesar de ser prioridad, a pesar de tener el terremoto más grande de la historia, no hemos sido capaces de entender como país, como ciudadanos,
que nosotros somos un país de amenazas. O sea, Ahora, que parece ser que debemos partir por un punto. O sea, a lo mejor sí. todo tiene que ver incluso con claro, cómo se va a crear, si fuera una subsecretaría, la asignación de recursos sería distinto porque tienes que partir creando primero esta conciencia, tener autoridades entrenadas, como decía Irina. Entonces, ¿por dónde se parte? O sea, parece ser que toda la propuesta tiene que ser en su conjunto para poder avanzar realmente en un plan nacional de manejo de riesgo. Y en un país tan diverso como es Chile, que tiene realidades y riesgo hidrometeorológico y no sé, marejada, etcétera, me quedo con lo que dijo el profesor. No nos estamos tomando en serio el estudio de los desastres. Nosotros lo conversábamos fuera de cámara, revisando unas maravillosas imágenes que tiene el profesor Gabriel González de Chañaral, hasta dónde llegaba Chañaral años atrás y dónde hemos construido sobre los cauces de los ríos, por ejemplo. No hemos logrado hacer que esta gente que sabe, la gente técnica, la gente científica, logre influir en las decisiones de las autoridades, por ejemplo, que urbanizan. Cuando una institución tiene esa potestad, que debería tenerla, y de influir en la toma de decisiones de dónde yo voy a urbanizar, no voy a verme enfrentado a situaciones como la que vemos de pronto, en donde tenemos asentamiento en borde costero, bajo cota de inundación de tsunami, con más de 15.000 personas viviendo. Es decir, tenemos que entender que ese es el poder de la institucionalidad que tendríamos que tener, en donde estos señores y también los respondedores, como se hace en Estados Unidos, que se lleva a consulta hasta los bomberos, materias de construcción, para poder responder de mejor manera ante una emergencia. Se hacen incluso análisis de las estructuras, de cómo están construidas las casas en las zonas donde hay mayor cantidad de huracanes, por ejemplo, para evitar la mayor afectación por proyección de metralla de las casas, Pero claro, o sea, a ese nivel. Solo nos diferencia de países como estos que tienen a lo mejor el mismo nivel de catástrofes que tenemos nosotros o posibles riesgos, ¿verdad? Pero se aprende de ellos. Pero claro, nosotros siempre estamos mirando, estudiando, ¿cierto? Han venido, incluso yo me acuerdo algunos ejercicios, los japoneses, también de Gente yaica. California. O sea, nosotros gente- tenemos un documento específico para la región que de hecho lo sacamos a través del estudio de JICA y del marco de acción de Yogo, donde hay recomendaciones específicas para la región de Antofagasta. O sea, hay una inversión que se hizo ahí de traer y qué sé yo, y eso quedó puesto en la mesa para las autoridades regionales. Un paréntesis, Dina, para que la gente sepa, cuando hablamos de JICA, para que la gente sepa en la casa, es la oficina agencia de Japón. La oficina de Pero- cooperación Científica. Pero científica, Exactamente. pero aquí hay recursos Ayuda. y cuando hablamos del marco de acción de Yogo estamos hablando de Naciones Unidas a través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, que lo que busca obviamente es que estos conocimientos técnicos o científicos tengan una bajada en la planificación territorial y en la toma de decisiones, en los pladecos. O sea, tú buscas este documento y dice cómo debe construir Mejillones, Tocopilla, Antofagasta, Sierra Gorda, María Elena, San Pedro de Atacama, Calama, que tiene que ver con cómo se va desarrollando la ciudad. Entonces, Pero parece ser claro que en esto no se ha logrado tener ese vínculo que nos decía el profesor, o ser llamados o convocados para ser parte también de esta creación de un gran plan nacional. Bueno, hay que aclarar que no necesariamente tienen que convocar a las universidades. Yo quisiera dar un ejemplo. A nosotros nos tocó ir el lunes siguiente a las inundaciones del 23, 24, 25 y 26 del mes de marzo. Nosotros estuvimos el día lunes en Chañaral. Y visitamos la zona más afectada, la zona cero, donde se perdieron casas, se perdieron vidas en ese lugar. Y realmente uno dice, ¿cómo pueden haber construido en el lecho de un río seco? No es un río que está escurriendo agua constantemente, pero cada cierto tiempo sabemos, el año 72 hubo una inundación parecida a esta, no con la magnitud tan grande, pero fue una inundación importante también. Y se construyó sobre el lecho de un río seco. Y yo conversé con las personas, ¿hace cuántos años compraron estas casas? Entonces, las personas me decían, la compramos en la década del 80. O sea, alguien autorizó, seguramente hubo un plan de riesgo, se desentendieron de ese plan de riesgo, autorizaron construir allí, entonces, la persona que compra también tiene un cierto grado de responsabilidad. Uno no puede, tiene que aprender a leer el paisaje y para eso hay una responsabilidad del Estado de educar a las personas para que pueda tomar decisiones informadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente el problema de construir en lugares inapropiados está directamente vinculado con las universidades o con los investigadores, sino que está
también tiene que existir una institucionalidad que proteja a los habitantes de no construir en esos lugares. Hoy en día existen, cuando se hacen los planos comunales, existen asesorías técnicas, hay empresas que hacen estudios de riesgo y dicen, bueno, aquí no es apto para construir, pero eso puede ser revocado, puede ser modificado por las autoridades que están a cargo del destino final de esos lugares. O sea, sin ir más lejos, nos pasó acá con las quebradas aluvionales, donde nuevamente está lleno de, o bien de campamentos autónomos, incluso viviendas que se levantaron también, profesor. Sí, ok. A mí me asombra sinceramente que no tomemos en cuenta lo que perdemos cada vez. O sea, como que si los desastres naturales no fueran parte del desarrollo, sino que fueran una especie así como de pariente pobre o algo lejano, distante, y no sea realmente parte de nuestro desarrollo económico y social. Me explico. Si empezamos a sumar en millones de dólares las pérdidas, nos vamos a dar cuenta cuánto se atrasa el país, cuánto se podría haber hecho si hubiésemos mitigado solamente el desastre del 27F. Si hubiésemos mitigado el desastre del 27F, seguramente el 60% de esa plata habría sido reeditada. O sea, habríamos perdido el 40% de esa plata. O sea, si perdimos 1.000 millones, habríamos perdido solamente 40 millones, ¿no? Y 600 lo habríamos mitigado. Entonces, ese costo-beneficio de no prever antes, eso es lo que me asombra, es la tremenda o la poca o poquísima capacidad que tenemos de antelarnos a las cosas. Yo he escrito un libro que se lo regalé a Gabriel aquí, estábamos comentándolo hace un rato, que se llama El desarrollo de riesgo sustentable, el nuevo paradigma. Y este texto es chiquitito, pero está hecho para la gente que dirige las empresas, que dirige el país, que dirige yo diría, los destinos en alguna medida de mucha gente. ¿Y qué dice? Dice que el desarrollo también tiene que ser riesgo sustentable. Porque nosotros hablamos, por ejemplo, cuando instalamos una empresa, decimos, tiene que ser sustentable desde el punto de vista medio del ambiente, entonces que no haya polución, que no limite los recursos. Todas esas cosas las tenemos internalizadas perfectamente y lo aceptamos, pero no pensamos en los riesgos. Y una empresa, una ciudad, una estructura social, si va a ser amenazada por eventos naturales, no es sustentable desde el punto de vista de los riesgos. O sea, quiere decir que está mal ubicada o bien no tiene la suficiente fortaleza como para resistir ese evento. Por lo tanto, nuestro desarrollo no puede seguir fundándose, ¿cierto?, en algo que no sea sustentable desde el punto de vista de los riesgos. Entonces, por eso que conversábamos con Gabriel, y tiene toda la razón del mundo, tiene que pasar a esto a ser parte del desarrollo de Chile. El problema de riesgos tiene que ser parte del desarrollo inherente de Chile, igual como lo es energía, igual como es agua, igual como es salud, exactamente igual, no puede ser diferente. Tiene que ser uno de estos temas. Por eso es que esta subsecretaría podría responder en parte a eso, porque se requiere justamente un trabajo coordinado y también interministerial, porque el tema del riesgo no solo lo resuelve un ministerio, es decir, muchas de las decisiones que se deben tomar deben estar adoptadas por distintos. Aún así yo pienso, Carolina, que eso es insuficiente. Yo creo que esto es materia de un ministerio derechamente, porque Chile solamente le faltan, ¿cierto?, los huracanes y nada más. Y si seguimos perdiendo, entonces si empezamos a sumar, tal como decía al comienzo, nos vamos a dar cuenta que el desarrollo ha sido frenado por 20 años. Y si no nos damos cuenta cuánto hemos frenado el desarrollo del país, porque hemos perdido tanta plata en estos desastres, ¿cierto?, que hemos frenado el desarrollo, y si no nos damos cuenta de eso, entonces estamos mal. Yo creo que el tema es definitivamente que esto no puede ser un tema ni siquiera de subsecretaría, tiene que ser tema de un ministerio completo. Tiene razón Jorge, y primero efectivamente hay un estudio de Naciones Unidas que dice que por $1 que uno invierte en prevención, es decir, ya sea en educación o en una obra de mitigación, son $7 que se ahorra al minuto de la respuesta, de la emergencia. 7 veces, es decir, en el fondo $1, estamos hablando de 600 pesos que yo invertí en época de prevención, en educar primero a la comunidad y segundo en hacer obras de mitigación que son necesarias para todos los riesgos, ¿no es cierto?, o sistemas de alertamiento temprano, son $7, ¿no es cierto?, serían alrededor de 5.000 pesos que me voy a ahorrar cuando tenga la situación de emergencia, porque la gente va a saber dónde tiene que ir, voy a poder hacer evacuaciones, voy a poder tener ciudades que van a estar desarrolladas, a lo mejor como dijo Gabriel, ya están instaladas en una zona de riesgo, pero van a poder tener obras de mitigación que van a permitir que a ellas no les ocurra una situación de emergencia.
Pero a mí lo más grave que me parece que estamos discutiendo en este panel y que tú lo dijiste, es que si ni siquiera las autoridades se tuvieron el tiempo, o sea, si el intendente o la alcaldesa no tuvieron el tiempo ni siquiera para venir a escucharnos y que pudiéramos debatir, nos demuestra cuál es la importancia que tiene este tema para nuestras autoridades. O sea, ha sido de este gobierno, del anterior o de todos los que han venido, que no existe, no es prioridad el tema del riesgo, la catástrofe, a mí no me toca señalar que por lo menos fui parte de una administración a nivel regional con un intendente que fue Álvaro Fernández, que si cualquier persona lo busca o googlea el plan regional de desarrollo para la región de Antofagasta, va a encontrar que en el punto 5, como dijo Jorge, así como en el 2 dice minería, en el 5 va a encontrar que dice prevención y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia, que nos permitió invertir alrededor de 5.000 millones en obras de mitigación asociadas a educación y en obras de, por ejemplo, ampliar un sistema de sirenas a todo un borde costero o entregar equipamiento de elementos de emergencia directamente al nivel local. Si el primer ente que recibe una emergencia es el municipio y el municipio no tiene presupuesto para esta área, entonces por lo tanto tiene que haber una estructura. Cuando estamos hablando de una ley que se presenta, efectivamente se presenta la ley en el gobierno de Sebastián Piñera, la presidenta Bachelet le vuelve a poner sentido de urgencia porque, como te señalo, son nuestros legisladores, es decir, aquí no estamos hablando ni de derecha a izquierda, porque el Congreso están todos los partidos políticos y a ninguno le ha puesto la prioridad que debe ser. A mí me gustaría, como digo yo, que los parlamentarios de esta región, que las autoridades de esta región entiendan y pongan este tema en la mesa como debe ser, de primera relevancia. Pero posterior a lo que ocurrió en Chañaral, ¿no creen ustedes que este es el momento donde justamente se ha puesto más en tela de juicio ONEMI, lo que han hecho las propias autoridades, los tiempos de respuesta, incluso los científicos desde cuestionar a una dirección meteorológica? Yo quisiera decir que no es esta la ocasión en que se ha puesto tela de juicio. Siempre se pone en tela de juicio a las autoridades, pero este es un problema transversal que va más allá de este gobierno, de los gobiernos anteriores, sino que son de la suma de lo que somos como país, una sociedad negligente que realmente no se preocupa de los desastres naturales. Y esto ha sido de toda la historia de Chile. Han habido intentos por mejorar, pero no se ha logrado llegar a un estado óptimo. Yo quisiera dar el siguiente dato. El terremoto del 27F a Chile le costó del orden de 45.000 millones de dólares. Eso representa más o menos del orden del 11 a 12% del Producto Interno Bruto. Japón, el costo de ese gran terremoto que tuvieron, el de Tohoku Hoki, le costó al país el 5% del Producto Interno Bruto y las diferencias son gigantescas. Japón logra reducir con todas sus medidas de mitigación que tiene a la mitad de lo que lo hace Chile. Y eso es porque existe prevención, porque existen medidas de mitigación que nosotros todavía estamos al debe, tenemos que avanzar en esa dirección. Y esto es una responsabilidad de todos. Aquí yo no quiero que satanicemos a la alcaldesa o al intendente de turno, sino que es un problema estructural que tiene múltiples causas y también tiene un problema estructural del país. Nosotros somos un país extremadamente centralizado. Todas las decisiones vienen desde Santiago. Cuando está ocurriendo el desastre, Santiago tiene que venir a mirar que allí está ocurriendo el desastre cuando nosotros lo estamos viviendo. Pero este plan nacional propone, ¿cierto? Por lo menos en el papel, tener ese es un avance. Una descentralización en esta materia. Pero en Chile, lamentablemente, creemos que todo se soluciona con leyes, con un papel. Yo creo que aquí es un avance, pero si eso no va acompañado de capacitación, porque esto requiere organismos competentes, personas preparadas para enfrentar los desastres. Si esas personas no están preparadas, esa ley puede ser letra muerta. Tenemos que avanzar junto con la ley también, preparar a los cuadros, a los profesionales que van a hacerse cargo del problema. Pero yo me quiero sumar un poquitito, Gabriel. O sea, es el momento en que el país podría resolver esta situación, porque parece ser que estamos un poquito más avanzados. Ahora es el momento en que todos están discutiendo, en que se pueda destrabar, en que se pueda materializar, ¿cierto?, un cambio en ONEMI y en todo lo que hemos estado conversando. O sea, ¿es el momento de que Chile pueda hacerlo? Yo creo que el profesor tocó un punto clave, vamos a volver mirando a mirar afuera, es el tema de Japón. En Japón la emergencia parte en el aula más básica, en el preescolar. El año pasado, y el profesor también compartió con los profesionales que venían de Nichinomiya, creo que también lo visitaron,
y nos dejaron harto material, y es impresionante cómo en Japón existe una cultura de la emergencia desde la sala del kinder, con material didáctico prácticamente siendo un ramo más que es educación de emergencia. En Chile tenemos un plan integral de seguridad escolar que es el PICE, que vino a derogar lo que era la antigua Operación Daisy, pero ¿cuántos colegios cumplen el PICE? Estadística que revisamos hace unos días con una mutualidad privada, digamos, por una situación puntual, y a mí me tocó durante 2 años llevar ese PICE adelante. Irina también vio el PICE en su tiempo, y lo que vemos es que los colegios toman el plan. En Chile estamos acostumbrados a cortar y pegar, pero después no lo revisamos, no aprendemos. Y volvemos al punto de sociedad, estamos aprendiendo a la emergencia. A mí me quedan un montón de cosas dando vueltas después de esta emergencia. Después del 27F aprendimos una cuestión súper clave, las comunicaciones. ¿Qué pasa con las comunicaciones? ¿Qué pasa con los silencios radiales en Antofagasta? Recordemos que en el tiempo del intendente Waldo Mora se despriorizó el otro proyecto de telecomunicaciones de emergencia porque estaba mal formulado, porque no cumplía con lo que establecía la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Comunicaciones Digitales. Sin embargo, en este evento hidrometeorológico tuvimos que apoyarnos en telecomunicaciones con radioaficionados. Y hay que decirlos por su nombre: radioaficionados, Brigada Beta, CEA Antofagasta, todos estos gallos que están dedicados por la simple fascinación de ayudar y de entender la tecnología, pero que después del 27F se trató de reagrupar y reorganizar y de tenerlos como un referente, porque hasta antes de eso tampoco era porque se les consideró incorporados en un se les sistema, consideró, pero es una alternativa, Carolina. ¿Qué pasa con la estructura? Mira que Carabineros perdió comunicación, la PDI. La inversión, yo sigo señalando que en el fondo todos los temas se vuelven a poner a la mesa de forma reactiva. O sea, a mí me llama la atención, habíamos instalado a nivel regional, no solo en la ciudad de Antofagasta, sino lo habíamos hecho en Calama, en San Pedro Atacama, el concepto de los simulacros, que ya son un ejercicio educativo porque estamos entrando en la aula. No hay mejor agente educador de una familia que no sean los hijos de esa familia. Ya los habíamos acostumbrado a hacer simulacros en base a erupción volcánica, a terremotos, en el caso de Antofagasta, terremoto con tsunami, y vemos que durante 1 año y medio eso se deja de hacer de forma masiva y solo se deja a los establecimientos educacionales. Entonces, yo creo que uno lo que tiene que entender es que hay un concepto, como decía Gabriel, de que los profesionales que están a cargo de conducir instituciones como ONEMI o como instituciones que están ligadas a la gestión del riesgo deben ser profesionales idóneos, capacitados y además proactivos. O sea, a uno no tienen que solo decirle desde Santiago, cuando nosotros tenemos la capacidad de mover recursos. Yo señalo que los profesionales que nosotros tuvimos de Naciones Unidas, de JICA, de la Agencia de Cooperación y todo, fue gestión que me tocó conducir, pero donde uno propone, y esos recursos están en el extranjero. Entonces, cuando uno ve que el gobierno regional, por ejemplo, en el caso de Coquimbo, también hizo un convenio como nosotros, como gobierno regional en su minuto, con JICA para que los profesionales pudiesen venir, y ahí tenemos costos y ahorros para que trabajen junto con los profesionales nuestros. O sea, aquí nosotros no estamos diciendo que lo que tenemos en lo local, sino que es un compartir de experiencias para implementar. Entonces yo de pronto siento que mi llamado es que se debe seguir trabajando y deben ser 2 líneas paralelas. Una, la institucionalidad, que necesita recursos, necesita ley, necesita estos consejos consultivos, pero segundo, la comunidad. La comunidad debe ser capaz, y a mí me gusta que en esta última emergencia la comunidad haya sido quien haya exigido a su autoridad. Y esa comunidad también debe estar preparada. ¿Por qué la gente salió desesperada a comprar agua? Si el primer elemento vital, y para quienes nos están viendo, aprovecho de decirlo, ante cualquier situación de emergencia en el norte de Chile, lo que no vamos a tener va a ser agua. Y juntar agua de la llave en botellas en nuestro hogar es algo muy básico, pero que el día de mañana nos va a permitir salvar vidas. Este kit de emergencia no es solo para terremotos, es para cualquier situación de emergencia. Y eso tenemos que ser capaces de internalizarlo y vivirlo en el día a día. El uso del automóvil lo volvimos a ver con una lluvia. Carolina, y sumando lo que dice Irina, entender que Antofagasta es una región sumamente distinta a otra, alejada 5 horas al norte, 5 horas al sur de la región más próxima, y en donde, y creo que lo dije en otro lado, en estos 129.000 kilómetros cuadrados de región que tenemos, existen 88.000 personas trabajando en minería, de los cuales 1/3 probablemente estén en una faena a la hora de una emergencia. ¿Las familias de esa gente están preparadas para responder a una emergencia? ¿Tienen los elementos mínimos, como dice Irina, en su casa? ¿Hemos educado en el colegio?
Miren, planteemos una cuestión sencilla. ¿Cuántos establecimientos están dispuestos para hacer albergue? Digamos O sea, 10. han quedado claros en las últimas emergencias Digamos que es 10. todo un problema el que esto pueda... Pero de hecho, ese establecimiento que- tiene que tener autonomía energética. Pensemos en un proyecto que nos permita tener sustentabilidad energética del establecimiento, Pasa que alimento, ahí- abrigo, ahí ya etcétera. estamos cometiendo un error, porque si uno mira los países de similares riesgos, no es el establecimiento educacional, Claro. por ejemplo, el lugar que se usa para un Para un albergue, albergue. sino que, por ejemplo, podría ser un recinto deportivo que tiene condiciones y no deja que los chicos, por ejemplo, dejen de asistir al colegio, que ya va permitiendo recuperar situaciones de normalidad. En un país donde Nos los vamos colegios a son un fuente de nuevo alimento. corte comercial muy breve, ya regresamos con más Encuentro Regional. No se separe de nuestra sintonía. Seguimos en Encuentro Regional, el primer capítulo de esta temporada 2015 dedicado a esta emergencia y a cómo lo han hecho los organismos, ¿verdad? Involucrados, un poco los desafíos que nos quedan como país. Y antes del corte comercial, poníamos también en la mesa el rol de los ciudadanos, hacer ellos, ¿cierto?, los llamados muchas veces a tener que tomar decisiones de responsabilidad, como por ejemplo dónde instalan o dónde se instalan estas viviendas. Hay quienes dicen que no tiene mucho sentido también de la realidad en Antofagasta, porque no existe dónde construir, o sea, si no se puede en las quebradas, en los cerros casi no hay ya lugar, y nos decía también uno de nuestros tuiteros, un comunicador en particular, ¿cierto?, decía zona de inundación ni cerca de cerro, entonces el discurso no coincide con la realidad, nos decía, un poco difícil. No, pero es que- ahí, es ahí que- yo creo que lo está llevando al extremo, es porque lo que rebuscado. acabamos de señalar y lo concordamos con Gabriel, uno tendría que cerrar Chile e irse, porque somos un país que está con la cordillera de los Andes, que es 100% de borde costero. Lo que uno está diciéndole, para que se entienda bien, es aprender a vivir con el riesgo. Es A decir, convivir, tal vez. es decir, saber mi nivel de amenaza, que es la naturaleza, saber mi nivel de vulnerabilidad. Es decir, si yo vivo en el borde costero, voy a tener riesgos determinados que son bastante distintos a si vivo en San Pedro de Atacama. Y a partir de esas dos cosas, yo como persona y yo como autoridad planificador, armo, ¿no es cierto?, y diseño este plan, ya sea de seguridad, de respuesta o de emergencia. Si no, tendríamos que, como acabo de decir, cerrar Chile lleno, somos un cordón volcánico, entonces como que dijéramos, Pero no queremos vamos, pero vivir vamos justamente emergencia. a esto, a este rol del ciudadano activo, donde dice, bueno, yo soy un ciudadano que me voy a preocupar, ¿cierto?, de esta emergencia. ¿Qué pasa con los organismos que hoy día tenemos, donde, por ejemplo, no hay la suficiente confianza? O sea, con lo que ocurrió el 27F, ¿cierto?, o con el CHOA en particular, ¿cierto?, y alertar a la población, se quiebra una confianza importante en un único organismo en que uno podría decir, si pongo toda, ¿cierto?, mi fe en el fondo, aquí esto va a hacer como ellos dicen. Ocurrió para el desalojo que se tenía que hacer, o la evacuación en realidad, de las quebradas acá para las lluvias. La gente tampoco se atrevía a bajar porque no confía en la autoridad. Tenemos un sistema de alerta de tsunami que nos ha mostrado una serie de fallas y deficiencias también. Irina en particular, te tocó estar en uno de los momentos más difíciles. Gabriel, incluso sin ir más lejos, se decía, y fue vinculado incluso en algún momento cuando exfuncionarios podrían haber hecho sonar estas alarmas, incluso teorías como esa. Quisiera que se Lo que refirieran por lo en demás, lo que por lo particular demás es una teoría a absurda. a este hecho. Gabriel. A ver, yo hace mucho tiempo dije que no me metía en temas de política porque yo soy un emergencista y he hecho una vida de esto, que es lo que amo. Pero si bien es cierto, tenemos los medios, carentes pero están, este empoderamiento de la ciudadanía a veces es un poco egoísta porque la gente le tiende a endosar las responsabilidades a instituciones, pero tú le preguntas a la gente, ¿y usted qué está haciendo en su casa? ¿Qué Pero es está una haciendo? responsabilidad compartida, no podríamos Sí, negar que hay sin una duda, autoridad que sin en duda su alguna. Es momento, más, ¿verdad?, es más, tiene que asumir una Es responsabilidad. más, es una el cargo. responsabilidad que está establecida en la Constitución Política de Chile, que el Estado tiene por sobre las personas, pero también tenemos que entender que es hora de ser protagonistas también nosotros. Es decir, así como usted decide qué auto se va a comprar, también decida dónde va a vivir, dónde va a estar su vivienda. Entendemos que es muy asociado a su poder adquisitivo, pues hablando de la vivienda, pero también podemos regatear un poquito, buscar las condiciones para vivir relativamente Pero Gabriel, bien. vamos al sistema justamente de alerta de tsunami. Es un sistema vulnerable, sonaron las alarmas por error, es una investigación que todavía está en curso, porque alguien las activó, porque, o sea, ¿cómo ves tú cuando un sistema en el que el ciudadano confía va un día y suena y nadie te puede explicar, hasta ahora, ¿cierto?, todavía por qué
ocurre eso. Eso genera una desconfianza que el día de mañana la gente no va a reaccionar de la misma manera cuando escuche la sirena. Yo voy a hablar exactamente lo que dije el día 13 de marzo en una entrevista que me hizo un periodista de este canal, cuando dije que un sistema que ha sido diseñado para ser probado constantemente, no se entrena, no se prueba, está destinado a enfermarse y a no funcionar. Las sirenas son un instrumento técnico, al igual o más bien, veámoslo como un avión, que si no vuela tiene que una vez al mes hacerle andar el motor por lo menos. En el tiempo de Irina, en mi tiempo también, nosotros planteamos un calendario de pruebas y logramos hacer que la gente se acostumbrara a una prueba los días viernes del último de cada mes, a las 2:30, ¿por qué a las 12:30? Para no coincidir con la sirena de los bomberos del mediodía, y que entendían que a volumen medio era una prueba del sistema. Si este sistema no se prueba, si este sistema se termina por oxidar... ¿Eso es lo que pudo haber pasado ahora? ¿No se probó el sistema y por eso falló? Pero yo hablo desde mi punto. Yo activé el sistema el 1 de abril para el terremoto de Iquique. Y llamé por radio a Intendencia y el intendente estuvo conmigo al lado cuando el sistema funcionó. Este sistema, y para que la gente lo entienda, es un sistema que desarrolló una empresa en los Estados Unidos y en donde Irina recibió capacitación y yo también recibí capacitación. La empresa que fabricó este sistema es la misma que fabrica los sistemas de alertamiento antimisiles para las bases que están en Afganistán. Tiene 8.000 bocinas en Israel para un escudo antimisiles. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría con esa empresa si una de esas sirenas en Israel funciona por error? Le cortan la cabeza. Entonces déjame terminar la idea, Irina. Este es un sistema que cuando se pierde el dinero del mantenimiento, porque todos saben que la empresa quebró, porque se hizo a través, cuando hablo de la empresa que fabricó, que instaló en Chile, y se pierde esta mantención, el sistema empieza a decaer, porque los paneles solares necesitan mantención, porque el sistema necesita ser revisado. Entonces que alguien plantee la loca idea de que alguien activa el sistema desde afuera es que tenemos un sistema vulnerable. La CCU del sistema, que es lo que lo activa, es un sistema que viene encodificado cual llave de vehículo moderno, en donde no hay una forma de intervenir y que tiene un solo sistema de activación que es de ONEMI. Tal vez el sistema moderno debiera tener un sistema espejo en otra localidad, como lo son las sirenas que existen en otras partes del mundo. Porque si hay un desastre y se cae el edificio de la ONEMI, ¿quién la activa? Por ahí pasa el tema. Irina, tú compartes parte No, yo tengo una visión bastante distinta y voy a señalar por qué. Primero, los sistemas de alertamiento temprano, entiéndase sirenas o cualquier sistema de alertamiento temprano que se aplica en el mundo, son sistemas redundantes. Es decir, la primera línea de gestión es la educación. Y a la educación se le agregan sistemas redundantes como son sirenas, como son estaciones, por ejemplo, hidrometeorológicas, como son en el caso de los volcanes estas cámaras que las monitorean. Son sistemas, ¿no es cierto?, que son redundantes, pero siempre la educación en la comunidad es la primera línea. Eso hay que señalarlo. Segundo, ya nos ha demostrado la tecnología, y yo lo viví y me hice responsable, de hecho, en un simulacro donde se probaron todo el sistema en el borde costero, que este sistema no funcionó efectivamente, ¿no es cierto? Y tuvimos sirenas sonando a distintas horas, lo cual efectivamente hizo que incluso yo pusiese mi cargo a disposición a través de una renuncia, porque yo creo que cuando uno también está a cargo tiene un cargo público, debe hacerse responsable cuando estos no funcionan. O sea, yo creo que en general la ciudadanía no ve de mala forma cuando uno dice, mira, aquí me equivoqué, esto no funcionó, y yo le doy el paso a que otra persona se haga cargo, que fue la situación. Pero yo creo que lo que te acabo de señalar y lo demostró en la emergencia del pasado 25, cuando todas las personas esperaban tener comunicación a través de un celular y durante 8 horas el norte de Chile no tuvo comunicación. Entonces, volvemos al principio. O sea, nos acostumbramos a la comunicación, a sistemas redundantes que siempre nos van a ayudar, pero volvemos a lo más básico. El estar preparado en tu casa, el conocer cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son las zonas del riesgo, el poder tener agua y otras cosas, te va a permitir como persona, como ciudadano, indistintamente esté o no esté la autoridad, porque un ejemplo, de hecho lo vivíamos en las capacitaciones que yo le hacía, a lo mejor tú vas a estar con tu canal de televisión entregando información, pero si no hay energía, nadie te va a estar viendo, por lo tanto esa persona no va a recibir la información. Entonces, ¿cuál es la forma que yo preparo a esa persona que no va a recibir la información? Y tú lo puedes ver con la educación que se hace en los pueblos del altiplano, donde la persona va, sabe que cayó tanta agua, el río empieza a crecer, ¿qué hace?
retira a sus animales primero y después se retira él. Sí, pero yo entiendo que se han ido creando en el mundo todos estos sistemas, obviamente. Pero son redundantes. Claro, pero son los que finalmente han logrado salvar miles de vidas. Yo veo, no sé, el mismo sistema de alerta de los huracanes u otros en el mundo que finalmente logran tener. Pero ocurre que en nuestro país parece no funcionar ninguna de las iniciativas. Cuando tú dices se caen las comunicaciones, eso no debiese tampoco pasar. Es una investigación larga la que se ha hecho con las mismas empresas, ¿cierto?, de telefonía celular para evitar que esto ocurra. Las sirenas no han sonado en esa oportunidad, ¿verdad? Ahora se activan por error. Es decir, Perdón, tú hablas cuando la sirena... Hay varios aspectos donde la comunidad en definitiva en el único sistema que podría creer termina no creyendo. Y eso es grave más allá de que él pueda tomar su decisión o no el contar con estos sistemas. Tú hablas de las sirenas el día de la lluvia. ¿Cuál hiciste las sirenas no sonaron en esa ocasión? No, fue antes de la lluvia. Recordarás tú que se activó por error en un día. De hecho, me acuerdo perfectamente porque yo estaba en el teatro municipal con el teatro lleno y tuvimos que evacuarlo y había un periodista de ustedes dentro del teatro ese día porque estaba la filarmónica, así que me acuerdo. Lo menciono solo lo de las lluvias porque en algún minuto también escuchamos que decían ¿por qué no hacemos sonar las sirenas para evacuar por posible tema de aluvión? Y ahí volvemos al tema inicial de la educación. Si hemos educado a la población... Nunca escuché la verdad que eso ocurriera y por lo menos... Bueno, nosotros nos consultaron y yo creo que ahí Gabriel me va a acompañar porque eso sí existen todas las capacitaciones que nosotros... ¿De dónde? No, o sea, a mí me preguntó prensa porque me dijeron que en algún minuto se había dicho de la intendencia o el intendente lo había dicho en una entrevista que este sistema se podía activar para evacuar a la gente de los cerros. Entonces ahí hay que señalar que cuando tú pones una sirena en una zona de riesgo de tsunami es ante el riesgo de tsunami. Y si tú quieres, por ejemplo, en el caso del embalse Conchi, que está en la ciudad de Calama, tiene un sistema sonoro y de alertamiento temprano en base a desbordes de río, que es bastante distinto. Entonces uno no puede estar mezclando las acciones a seguir determinados riesgos. Es más, la zona de seguridad en el caso de un aluvión vendría casi como siendo la zona de riesgo en el caso de un tsunami, para quienes conocemos los mapas de riesgo. Pero esto mismo, profesores, el sistema, los mismos sismógrafos, mucho hemos hablado de cómo en algunos sectores, ¿cierto?, finalmente se han terminado rodando algunas plantas, instalaciones donde las mismas sirenas de tsunami, finalmente los propios recursos que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a tener una mejor respuesta, hoy día o no funcionan como debieran, o no tienen la mantención adecuada, o simplemente no están midiendo lo que podría ayudar de alguna forma a la misma comunidad. Okay. Yo creo que aquí hay un problema realmente más de fondo que eso. Fíjate que esos son como detalles los que están pasando. Yo creo que el problema de fondo es definitivamente es que como este tema no es prioridad, tampoco hay recursos. Entonces, si usted instala un sistema, lo más probable es que el sistema va a funcionar con la mano del maestro que pueda arreglar aquello, no con la mano de sacar las cosas, cambiarlas y colocarlas en su lugar y que el sistema funcione. Lo que pasa es que obviamente son sistemas caros y como son sistemas caros y son falibles, ¿vale? Es decir, pueden fallar, ¿cierto? Y necesitan mantención. Antofagasta y particularmente la zona costera tiene una tremenda corrosidad, entonces genera con mucha facilidad liquida cualquier sistema que esté instalado. Nosotros estamos desarrollando una red de trabajo de alerta temprana de terremotos que es simplemente son acelerógrafos inteligentes y estamos trabajando, ya tenemos un prototipo, pero también tenemos el problema de las comunicaciones y también tenemos el problema de que tenemos que redundar las cosas, tenemos que colocar varias estaciones, de manera que si no falla una, sigue la otra y sucesivamente. Entonces, yo creo que también la gente tiene que aceptar que cuando se desarrollan sistemas, estos sistemas también fallan. Si uno ve la ingeniería y ve los aviones y dice, bueno, estos aviones, ¿por qué se caen? Bueno, porque son fallas de la ingeniería, o sea, la ingeniería no es perfecta, no es 100%. Pero si nos comparamos, que nos gusta tanto, o sea, yo me refiero, hoy día se confía más, no en el CHOA, sino que en el organismo, a lo mejor estadounidense, que logra poner esto. Incluso cuando hay los celulares, hoy en día uno puede tener unos sistemas donde alertan de cualquier terremoto, sismo que ocurra en el mundo y llega más rápido que, aunque ocurra acá, llega más rápido el de afuera que el de acá mismo. Que siempre que tenga señal tu teléfono. Pero me refiero, o sea, si los eso por una razón bien simple, porque ellos tienen lejos más recursos que nosotros, pero lejos. O sea, ni siquiera son comparables. De manera que, por eso que yo al comienzo decía que aquí vale la pena hablar de fondo, más que de detalle. Vale la pena hablar de fondo, vale la pena hablar de qué es lo que queremos en el futuro, qué es lo que debiéramos tener en el futuro.
cuando yo decía que la subsecretaría me era insuficiente, lo decía por una razón simple, porque no estoy mirando para el próximo año ni los 4 años que le quedan a un gobierno, no estoy mirando así, estoy mirando los próximos 30, 40 años de nuestro país. Y si miro así, entonces yo veo un ministerio. Y si miro así, veo leyes, o sea, un marco legal completo. Y si veo así, veo los profesionales que tiene que formar la universidad. Y estos profesionales no están hoy día en el mercado. El día que haya una ley, ¿cierto? Y hay un ministerio robusto con presupuesto para mitigar los desastres, para, ¿cierto?, reducir nuestras pérdidas, no solo económicas, sino que humanas, ¿cierto? Cuando exista eso, vamos a tener un profesional distinto. Nosotros planteamos en este libro, por ejemplo, de que debía existir el ingeniero en catástrofes naturales, que es un ingeniero distinto al ingeniero civil estructural. ¿Sabe estructura? Sí, pero tiene que ser además distinto, tiene que saber geología, con mi colega, tiene que saber hidrología, tiene que saber muchas ciencias, tiene que saber sobre conductas humanas. Entonces es una persona bien especial, no es cualquier profesional. Ese profesional no está en el mercado. Si usted me pregunta, y ustedes me preguntan, ¿qué profesionales dirigen hoy día todos las ONEMI? ¿Qué profesionales dirigen, ¿cierto?, los organismos técnicos que hoy día están en este tema? No son profesionales de ninguna especie en particular. Tenemos desde periodistas, ¿cierto? Tenemos de ingenieros en prevención de riesgo, tenemos de todo el abanico que usted quiera, los va a tener. ¿Por qué? O sea, tenemos distintas formaciones, ¿se dan cuenta? Entonces, el tema pasa porque la estructura del país todavía no se adapta a que pierde mucha plata y no se da cuenta que pierde tanta plata y pierde vidas además, ¿cierto? Y no ha cambiado. Y no va a cambiar en el corto plazo. O sea, ¿por qué? O sea, ven además un futuro no muy distinto. No va a cambiar en el corto plazo porque fíjese usted que nosotros caminamos así. Un evento donde perdemos, qué sé yo, 4.500 millones o 45.000 millones de dólares, no logró cambiar el sistema. No logró cambiar el sistema. Le hizo una modificación, una mínima modificación, pero no logró cambiar el sistema. O sea, necesitamos perder no sé cuántos miles de millones, o sea, 4 o 5 veces la deuda externa para recién, a lo mejor, otro clic. Entonces, ese es el problema. Nosotros avanzamos demasiado lento. ¿Por qué? Porque curiosamente nuestras autoridades todavía no ven el futuro, sino que están mirando el problema de detalle de acá. ¿Cómo solucionamos esta cosita pequeña? El tema de la sirena, probablemente el tema de esto. No están viendo el futuro, no están planificando hacia 20 o 30 años. Y eso es lo que nos falta, la visión. Sí. No, lo que yo quería decir, hablar un poco acerca de los sistemas de alerta que el país está poniendo en funcionamiento. Por ejemplo, conjuntamente con el fenómeno hidrometeorológico del mes de marzo, teníamos una alerta amarilla, alerta naranja, vinculada con el volcán Villarrica. Chile, después de la crisis de Aysén y de varios eventos volcánicos que estuvieron asociados a la crisis de Aysén, Chile puso en marcha un sistema de observación de volcanes, que es el OPDAS. Y eso ha funcionado bastante bien. Mis colegas del CERNAGEOMIN han hecho un trabajo extraordinariamente bueno, que ha logrado monitorear al detalle las erupciones que ha tenido el volcán Villarrica. Pero si ustedes miran, ahí mismo pueden encontrar un elemento contradictorio. CERNAGEOMIN dice alerta naranja, ONEMI dice alerta amarilla. Entonces es algo que no entendemos. Lo mismo no pasó el 27F, o sea, teníamos una alerta de tsunami que no pudo ser leída por el CHOA, que hubo una discusión a destiempo con ONEMI, que al final no pudo realmente decretarse la alerta de tsunami. Y así uno revisa ahora, tenemos esta alerta meteorológica que hubo una discusión entre ONEMI y la Dirección Meteorológica. Es decir, tenemos la alerta dividida en varias partes. Y eso es pérdida de tiempo. A mí me tocó visitar la Agencia Meteorológica de Japón y las alertas están centralizadas y son técnicas. No entra ningún organismo político o ningún ente político ni administrativo que toma la decisión. La decisión se toma por los científicos que están mirando el fenómeno. Eso es lo peor que nos ha pasado en Chile. O sea, eso respondería un poco y va poniendo rayas con la suma que finalmente lo que hicimos fue tener el componente político dentro de algo que hace mucho rato debería haberse resuelto. Lo que pasa es que es como dijo Gabriel, no deberían existir institucionalidades separadas, porque por ejemplo en el mismo caso de Estados Unidos, el NOAA entrega una alerta y el FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencia, no lo pregunta, no la lee, la replica.
O sea, Exactamente. su única misión es replicarla, ni siquiera analizarla. El organismo técnico entrega una información para ser difundida masivamente y tomar todas las medidas desde lo gubernamental. Y que en el fondo hacia allá apunta esta nueva ley que cambia, ¿no es cierto?, que crea esta Agencia Nacional de Protección Civil y Emergencia, que va un poco copiando estos modelos. Es que dejemos de empezar a cuestionar. El científico te entrega una información, tú debes ser capaz de replicarla, porque es el técnico. O sea, el meteorólogo no va a saber mejor que el que está a cargo de la protección civil o el ingeniero que sea la decisión. Entonces, cuando empiezan estos cuestionamientos, tú tienes que, al final, hay una afectación. Pero, por ejemplo, a mí que me tocó, igual que como dice Gabriel, estar en el NOAA o en el FIMA, ahí la directora del NOAA decía, nosotros entregamos la alerta y nosotros entregamos la alerta de huracán. Lo que hace el FIMA es replicarla a toda la gente, es decir a la gente, viene un huracán nivel 4, ¿y cómo te preparas tú para un huracán nivel 4? No hay un diálogo. Y que por lo más sale, de ahí nace lo que el yo SAE. solamente quería enfatizar que la alerta tiene que ser precisa, no tiene que generar duda, porque en el momento que genera duda se nos desarma todo el sistema, pierde credibilidad el sistema. Y eso ha pasado repetidamente en todos los desastres naturales, catástrofes, que han llegado a ser catástrofes. A eso es lo que se ha apuntaba, o sea, cómo reproducido. educamos cuando al mismo tiempo, ¿cierto?, vamos desacreditando estos organismos a nosotros mismos como institución o sociedad, para que el que se está educando en definitiva no está confiando en ese mecanismo que está midiendo o en el técnico que le está indicando cuál es la emergencia puntual. Yo creo que aquí hay también otro problema cultural que es bien interesante observarlo. Los sistemas de alerta al Pacífico, por ejemplo, de tsunami, han dado de un total de, no sé, unas 100 o 200 que hacen en el año. No todos los 100 o 200 alertas que hacen en el año son tsunami. Sin embargo, ellos alertan el Pacífico completo. Porque si uno lee los boletines, a mí me llegan los boletines directamente, y uno lee los boletines y dice, incluso dice alerta de tsunami en algunos de ellos. No son de observación, alerta de tsunami cuando supera la magnitud 7.5. Y ellos no dan explicaciones después por qué bajaron esa alerta. Simplemente uno sabe, culturalmente sabe que esa es la alerta. Pero esa podría seguir arriba, escalando, o podría bajar, o podría simplemente ser descartada. Pero nadie se molesta por eso. ¿Entiendes? Entonces es un problema cultural. O sea, nosotros tenemos que entender de que los sistemas de alerta son para alertar a la gente. Y que eventualmente fallan, eventualmente no producen el efecto. No pasó lo que ellos dijeron que iba a pasar, sin embargo fueron alertados. Y esa es una cuestión súper importante. Hawái ha sido evacuada en los últimos 100 años unas 40 veces, el área costera de Hawái, de las cuales solamente 2 han sido tsunamis realmente destructores. Y de las 40, ¿y por qué no echamos a toda la gente que se equivocó, que dijo que había que sacar? No, porque es parte de su cultura, es parte de la cultura. Entonces la gente tiene que acostumbrarse que los sistemas que uno genera o que generamos, ¿cierto?, muchas veces tienen defectos, pero son lo mejor que tenemos y es el instrumento que tiene que tener la gente y confiar en ellos, aunque se equivoquen, aunque hayan, de repente las alertas saltan y qué sé yo, no importa, no, es un mal momento nomás, pero nada más que eso. La gente tiene que acostumbrarse a eso. ¿Pero qué da la sensación de eso? hecho, Como que pero el tiempo a esa pero yo persona. creo que lo que dice Jorge, yo concuerdo con él, porque uno desde la protección civil, o a mí, por ejemplo, me tocó vivirlo mientras fui directora, cuando tuve pronto decía, tenemos una alerta temprana, una alerta amarilla por precipitaciones. Y resulta que el núcleo de frío llegaba, y como aquí saben los chiquillos, llegaba y ¡bum!, pasaba. Y la precipitación que caía eran 1, 2 milímetros. Y la gente salía diciendo, me dijeron que iba a llover, que me tenía que poner la chaqueta. Y no sé. Porque hay una información que te está entregando meteorología, que es el organismo técnico, que dice, viene un núcleo de frío en altura y pueden haber precipitaciones, que sé todo. Pero la naturaleza, hasta el día de hoy yo todavía no, de hecho creo que estaríamos en el mundo ideal si supiéramos a qué hora y cuánto va a ser la magnitud que tiene un terremoto. O sea, es algo impredecible. Se puede monitorear, se puede ver, se puede analizar, se puede estudiar, sobre todo post. Pero hoy día no hay un sistema que a ti te diga, mañana a las 3 de la tarde vamos a tener un terremoto y va a ser 8.5 en Antofagasta con epicentro a 32 kilómetros en tal lugar. No, o sea, pero finalmente igual es una cuestión de confianza. O sea, primero debe haber un organismo que sea y por más que tú tengas la fuerte, tecnología, que tenga la tecnología y este ciudadano informado. Ese es el tema, por más que tú tengas la tecnología al alcance de tu mano, no quieras ser tú el experto, porque mucha gente también lo interpreta a su antojado gusto. Cuando la autoridad dice que hay que evacuar por alerta de tsunami, usted evacúa, y cuando la autoridad le dice que tiene que volver a su punto, usted vuelve. Y volviendo al inicio, en temas de alerta tsunami,
en Chile por lo menos la alerta siempre no va a ser una sirena, va a ser el sismo que no te permita mantenerte de pie. Esa educación va a ser la clave. Campo lejano. O sea, depende, claro. No funciona el campo lejano como lo dice el profesor. Entonces creo que también volvemos al tema inicial. Más allá de todo lo tecnológico está el tema de la educación, de no cuestionar, de entender que son sistemas que están mejorándose constantemente y que se están desarrollando para que la gente pueda estar más segura. Pero todavía estamos en esa etapa, yo siento, de cuestionar, es decir, hasta que el organismo también no demuestre o hasta que el sistema de alguna forma, ¿cierto?, para lo que se ha previsto no esté funcionando, porque acá hay muchos errores que también se han cometido y también se busca establecer responsabilidades con lo que pasó el 27F y los organismos respectivos, y en esta oportunidad también cómo han actuado ONEMI y los demás organismos técnicos. O sea, yo creo que eso está bien porque efectivamente, y uno lo vio con lo que sucedió el 27F, ¿no es cierto?, con procesos, digamos, judiciales o civiles. Creo que lo que yo señalaba, tú tienes un cargo público, por lo tanto hay ciertas responsabilidades que uno asume cuando tiene un cargo público, pero también hay una responsabilidad de la misma autoridad, aunque sea política o sea técnica, de querer saber, de querer instruirse. O sea, si yo recibo un papelito y digo que soy, por ejemplo, Seremi de Salud y soy integrante de un COE, a mí me debe preocupar y ocupar por sobre todo qué significa que yo sea integrante de un comité de operaciones de emergencia. Si yo soy, ¿no es cierto?, alcalde o tengo un comité comunal de operaciones de emergencia, me debe ocupar cómo debo estar preparado durante todo el año para recibir una emergencia. Y a veces uno ve, como dicen aquí, que esa no es la ocupación. Seguimos, para nosotros las emergencias, los desastres, las catástrofes están en nuestros libros, están en nuestra historia, los vivimos día a día. Yo creo que nadie se ha detenido como región, ni siquiera como país, a ver cuántas emergencias tenemos en un año. ¿Qué hacemos con los incendios estructurales? ¿Qué hacemos, ¿no es cierto?, con los volcanes? Si vivimos el día a día con riesgos antrópicos generados por el hombre y por riesgos naturales, pero no los hacemos parte de nuestra vida cotidiana, ni siquiera como autoridad, ni siquiera como institución, ni como persona. Ahora la pregunta es por qué en una región como la Antofagasta, una región minera, en donde la política de la seguridad es prioridad, esa política de seguridad no permea al resto de la gente. Es una pregunta importante que debería que hacerse. Okay. Reflexiones que ya nos quedan muy pocas, estamos cerrando. Yo quisiera despedir este programa por mi parte señalando de que yo creo que todavía las autoridades en general, todas las autoridades, ¿cierto?, siguen viendo las catástrofes como grandes accidentes, y no son grandes accidentes, son algo completo y absolutamente distinto. Y es por esa razón que también apuntan, porque su diagnóstico es un gran accidente y no es un gran accidente, es algo distinto. Y como es algo distinto, el diagnóstico es equivocado, y como fue equivocado, también el remedio es equivocado. Yo creo que el día que empecemos a ver las catástrofes como algo total y absolutamente distinto a los accidentes, vamos a cambiar la estructura, porque vamos a mirar el país de manera distinta y vamos a ver la solución de manera distinta, y lo vamos a ver como corresponde, no como estamos viendo ahora. Bien, se nos acaba el tiempo. Gracias, profesor, por acompañarnos también. Gracias, profesor, acá a los exdirectores y, por supuesto, por haber estado también junto a nosotros en este primer programa en la temporada 2015 de Encuentro Regional dedicado, ¿cierto?, algo que tenemos tan presente todos los días, pero que solo parecemos recordar, ¿cierto?, cuando tenemos una situación de catástrofe frente a nuestros ojos. Nos vemos en el próximo Encuentro Regional a partir de las 22 horas. Este jueves vamos a tener un capítulo especial, va una vez a la semana, pero por este inicio vamos a tener 2 capítulos esta semana, así es que acompáñenos también el día jueves. Que tenga una excelente noche.